revisando una investigación, y la investigación, el título es Ventajas y desventajas de la injerencia de los institutos en el análisis de formación de los candidatos. La directora de esta investigación es la licenciada, la licenciada Magíster Mancione, Isabel Inés Mancione. Los investigadores principales son Cristina Fulco, Elisabeth Chapuy, Leda Herman, Beatriz Bess, Teresa Ciudad, Vania Coelho Ferrari Cidade, Cecilia Rodríguez, Teresa Suárez y como colaboradora la doctora Clelia Manfredi y la doctora Diana Sack y el licenciado Santiago Carvalho. Bueno, los presentadores van a ser, empiezo por Santiago Carvalho, licenciado en psicología, especialista en psicología clínica de niños y adolescentes del USAM Abdeva, analista en formación de Abdeva, presidente del claustro de análisis en formación de Abdeva, miembro de Educreando Binacional e integrante del grupo de estudios de psicoanálisis en la comunidad de FEPAL. La doctora Diana Sack, docente, médica psiquiatra y psicoanalista, miembro de Abdeva, especializada en tratamiento de niños y adolescentes con perturbaciones severas, profesora de prácticas profesionales en ENIA de USAM, co-coordinadora actual del equipo de Educreando Binacional, secretaria de Psicoanálisis y Comunidad en Abdeva, directora de Psicoanálisis y Comunidad en FEPAL y coordinadora alterna del grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad. Y la licenciada Isabel Mancione, licenciada y profesora en psicología, formadora de docentes de diferentes niveles de la enseñanza, investigadora y directora de investigación en USAM, magíster en gestión de proyectos comunitarios, psicoanalista miembro titular de Abdeva, especializada en niños y adolescentes, profesora de prácticas profesionales en especialización de clínicas de niños y adolescentes en USAM, coordinadora del equipo argentino Educreando Binacional, coordinadora del grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad perteneciente a FEPAL, co-coordinadora del equipo USAN Abdeva Ready Park 2020-2021, pensando juntos los escenarios escolares del COVID-19 y de investigación prácticas de resguardo de la salud mental desplegadas por docentes en contexto de pandemia. Ex miembro de la Comisión de Educación de FEPAL, ex miembro de la Comisión de Investigaciones de FEPAL. El comentador va a ser el doctor Gabriel Kunz, director del Departamento de Investigación. Bueno, no sé quién va a empezar. ¿Esto hay que encenderlo? No, está bien. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con todos ustedes, los que están en pantalla y los que están presentes. Esta investigación probablemente se la debemos a Abdeva hace unos años, porque Diana y yo, justamente con Santiago, hemos tenido mucho trabajo durante la pandemia para ayudar a las escuelas y nos dedicamos a publicar unos e-books. Eso llevó mucho tiempo. Y luego, bueno, hasta llegar al Ateneo han pasado unos años. Pero no tanto como para que lo que vamos a contar pierda toda su vigencia. Dado que se trata de investigación cualitativa, no es generalizable, pero sí... Acércate más al micrófono. Tenemos el resguardo de haber dado su devolución a tiempo a cada instituto que participó en esta investigación. Ya Diana va a contar algo de eso y nosotros también. Muchas gracias por estar, porque siempre divulgar una investigación parece algo agobiante o aburrido. Bueno, vamos a tratar de hacerlo no divertido, pero sí ameno. Gracias. Bueno, ponemos el PowerPoint a ver si aburrimos menos. Claro, es algo un poquito más ameno. Ya esto está.
Bueno, esto ya podemos pasar a la siguiente. Em, Esta, en principio, todo empezó con una encuesta que se hizo a las sociedades de FEPAL, que en ese momento eran menos de lo que son actualmente. Hoy hay varias sociedades más, que eran, bueno, las 6 sociedades de Argentina, 14 de Brasil, una de Chile, 3 de Colombia, 5 de México, una de Paraguay, una de Perú, la de Uruguay y 2 de Venezuela. Em, a todas las instituciones se mandó la encuesta que después nos va a explicar mejor Isabel, y, y la verdad que muchas contestaron, no todas. Eh, Pasamos a la siguiente. Fue una encuesta dirigida entonces a los directores de instituto, que indagó acerca de las dimensiones, de las siguientes dimensiones en cada unidad de análisis. Los modelos utilizados por cada institución integrante de FEPAL, la presencia de categorías de análisis didáctico y candidato. En aquel momento solo se decía candidato, después pasó a decirse analista en formación. Las reglamentaciones que cada institución tenía acerca del análisis en relación a frecuencia, inicio y fin de análisis y duración, y quién era responsable del análisis durante la formación del analista. Hubo 23 institutos que respondieron y en ellos se vio la predominancia del modelo Eitingon. Solo 2 usaban el modelo uruguayo. El mantenimiento de la categoría análisis didáctico, que hoy sería análisis de formación, y de candidato, que como dije hoy sería analista en formación. Y respecto de la injerencia de los institutos, se vieron en las siguientes categorías. La delimitación de los analistas que estaban autorizados a conducir los análisis de candidatos, también en relación a la frecuencia, la duración de esos análisis, y el rechazo a la extraterritorialidad. O sea, los análisis didácticos en la mayoría de los institutos tenían en ese momento por lo menos que ser conducidos por analistas de la propia sociedad en la que el candidato estaba haciendo su formación. Bueno, algunos comentarios. La diferencia más grande fue en relación al modelo Eitingon y estaba en la forma en que cada instituto reglamentaba el análisis de los candidatos. Respecto del tiempo mínimo de duración de los análisis y del inicio y cantidad de sesiones. O sea, algunos iniciaban antes, otros iniciaban durante la formación. El tiempo mínimo en algunos casos era de 4, en otros era de 5 años. Y se puede inferir que hay entonces un supuesto en relación a la eficacia y o profundidad de los análisis, que estaría determinado por factores externos a la dupla analista analizando, por adhesión entonces a un paradigma normativo e instrumentalista. La expresión análisis didáctico lo cualifica de una forma que puede confundir el objetivo, como si fuera de aprendizaje, por sobre la función analítica. Y el punto de llegada del proceso está definido por el punto de partida, al llamarse análisis didáctico. El rechazo a la extraterritorialidad, que fuera llevado a cabo por analistas de otras instituciones de IPA, también representa una paradoja, dado que los estándares mínimos de formación de la IPA deberían ser reconocidos por todas las instituciones. Bueno, quiero decir, sí. Bueno, cuando nosotros estudiábamos acá en Abdeva, por lo menos te puedo decir, mi corte, nunca se nos habló de los modelos. Por lo tanto, yo misma tuve que investigar en qué consistía el modelo Eitingon, en qué consistía el modelo uruguayo y en qué consistía el modelo francés. Acá, en nuestra institución, lo que vos viviste fue el modelo Eitingon. Bueno, si vamos a hablar del modelo Eitingon, quizá no lleve mucho más tiempo. Sí, lo podemos dejar un poquito para el final y vamos
pero es prácticamente lo que viviste. Primero haces un tiempo de análisis previo, luego pasás la entrevista de admisión, luego tenés aproximadamente entre 4 y 5 años de duración, durante los cuales se realizan las supervisiones didácticas. En el modelo uruguayo y en el modelo francés hay pequeñas variaciones a esto. Ahora, lo curioso es que estando en Latinoamérica, el modelo uruguayo, por ejemplo, solo 2 instituciones lo aplicaban. Y que es un modelo que trata de separar un poco las cosas, porque ahora van a ver los resultados de aplicar el modelo Eitingon en la mayoría de los institutos. Yo lo que quiero decir es que nosotros estuvimos muy agradecidos a poder formar primero un grupo que quisiera investigar, porque no es fácil todo eso, hay que conseguir las personas, hay que armar un diseño de investigación. Tuvimos la suerte que se hacía el RTP en Abdeva en el año 2016, y aunque yo no hablaba inglés, apenas lo entendía además, me ayudó mucho Clelia Manfredi, una compañera de nuestro grupo de investigación acá en la institución, que era la que lo presentaba en inglés. Fue muy bien recibido este trabajo por Bernardi, por Marina Altman y por Marina... por Teresa, no, perdón, Marianne Bollever. Por Marianne Bollever, que con la finalidad de entenderse conmigo hablamos en italiano, porque ella tiene una hija viviendo en Italia. Lo que más recomendaron fue que escucháramos mucho las voces de las personas que íbamos a entrevistar. Cosa que nosotros ya con los compañeros de trabajo y sobre todo con Diana y Santiago, que me iban a ayudar en el análisis, lo teníamos reconsciente, porque es así como trabajamos en la investigación cualitativa, respetando la textualidad de las voces de aquellos que colaboran con la investigación. Bueno, la investigación se llamó Ventajas y desventajas de la injerencia de los institutos en el análisis de formación de los candidatos. Y bueno, intervinieron todas las personas que mencioné, pero además nos ayudó en la parte metodológica un sociólogo que hoy no puede estar presente, que es Juan Pablo Temelini, y para lo cual yo agradezco al que entonces era presidente de FEPAL, Fernando Orduz, que habló con la Comisión de Investigación y nos dio algún dinerillo para poder tener un metodólogo permanentemente. ¿Qué tuvimos que indagar? En este caso, las representaciones sociales de las ventajas y las desventajas que tiene para la formación de los analistas la injerencia de los institutos en la reglamentación del análisis. Desde las voces de analistas didactas, analistas no didactas, candidatos de primer año y bueno, ahora se les llama analistas en formación, y analistas a punto de egresar. Bueno, los objetivos específicos, los 3 verbos que están escritos ahí marcan lo que buscamos. Identificar los significados que daban los entrevistados a la reglamentación, indagar las percepciones de la formación analítica y analizar las representaciones acerca de la reglamentación. ¿Cómo procedimos? Breve lo metodológico, y es que gracias a la encuesta nosotros pudimos distinguir en la región norte, en la región media y en la región sur de FEPAL 2 tipos de institutos, institutos más tradicionalistas e institutos que habían hecho pequeñas transformaciones al modelo Eitingon. Eso permitió seleccionar en cada zona solo 2 institutos, uno más tradicional o conservador y otro que hubiera hecho algunos cambios. Y ahí fue que dentro de los institutos y al azar se eligió un analista didacta de la formación, un analista no didacta, un analista de formación de primer año y un analista a punto de egresar o recién egresado. ¿Cómo se representaba la entrevista de admisión? Como el comienzo de la formación. O sea, los meses previos de análisis es como que ahí sufren una ruptura. La formación comienza con esas entrevistas. El proceso se la representan también como un proceso de selección a ciegas
para el futuro analista, ya que no se conocen desde la institución y formalmente los criterios de admisión. Circulan una serie de imaginarios, muy bien representados por una frase que escuchamos: para entrar en la formación conviene ser algo dócil. Es definitorio, es vivido como muy definitorio respecto a entrar o quedar afuera. Es vivido como un rito de iniciación, con cierto poder de dejar huellas en la subjetividad del ingresante, porque se transmite una práctica de inclusión/exclusión reflejadas en testimonios que hablaron de admisiones dolorosas, admisiones ingratas, con un trato arbitrario. 20 años atrás, el modelo transmitido desde la admisión era el de la imposición. En la actualidad parece más flexible y en algunos casos, por lo menos encontramos un instituto que ha generado algo muy interesante, una instancia para elaborar la admisión, previo a la admisión. Cada 2 años ingresan en esa institución los analistas en formación y en esos 2 años se reúnen para ir hablando de la admisión, para procurar brindar un clima de confort. Otra categoría: endogamia/exogamia en la cultura institucional. Es una referencia a la reflexión sobre la institución que se experimenta o se ha experimentado dominada por grupos de poder que determinan a priori quiénes entrarán e incluso el tamaño que debe tener la sociedad, sobre todo donde todavía subsisten los socios fundadores. Según algunos entrevistados, este escenario genera sensaciones de estar a merced de la arbitrariedad y de mentes peligrosas que trabajan por la autopreservación. Bueno, el público acá se ríe. Yo no sé qué hacer, si reír o llorar. Si llorar o reír. Y además, esto es lo de la actualidad que tiene esta investigación, que decíamos que a pesar de que tiene varios años, parece que lo hubiéramos hecho recién. No tan lejos, no tan lejos. Voy por el segundo clonazepam. Busca el tercero ya. La endogamia ha representado una garantía de reproducción social al interior de la institución que busca cierta homogeneidad entre sus miembros para que nada cambie. Estas no son ocurrencias nuestras, estas son las voces de los entrevistados que han sido sintetizadas y agrupadas en categorías. Claro, que convengamos que esas categorías tienen que ver con las invariancias que vamos encontrando, o sea, esto es lo que se va repitiendo en todos los testimonios y que se extraen como categorías. Que hay que remarcar que dentro de los entrevistados hay analistas en formación, didactas, ¿No didactas? no didactas y gente que está dando seminarios. O sea, no es solamente de los analistas en formación. No, no, para nada, están los profesores. Bueno, vamos a ver las ventajas que encontramos enunciadas por los propios actores. Hay ventajas. En general, la presencia de reglamentos es percibida positivamente porque aparece la representación de otorgar seguridad y sensación de pertenecer a un lugar serio, regulado internacionalmente. Las desventajas serían la endogamia, grupos de poder, función vitalicia del analista didacta, los procesos de designación de los mismos y cierta arbitrariedad en los funcionamientos institucionales. Es decir, se representan una reglamentación que no puede con esos obstáculos, más ligado al estado mental de los que conducen o dominan subrepticia o abiertamente. La rigidez sería producto no de la reglamentación, sino de la mentalidad del grupo que detenta poder. Sorpresas. En toda investigación aparecen cosas que uno ni sabía que iban a aparecer. ¿Cómo desearían los analistas en formación que trabajase el analista de la formación? Antes llamado analista didáctico. ¿Qué querés decir? Nada.
Los entrevistados fueron por un enunciado en positivo. Eso fue lo curioso. Quieren un analista para su formación que sea amable, cortés, empático, conectado con la subjetividad del paciente, que es el futuro analista, y que tolere las identificaciones proyectivas, que no interprete muy rápido, decían, por ejemplo, una respuesta frecuente. También aparecen representaciones acerca de por qué son así, porque dicen los mismos candidatos y algunos profesores. Hay generaciones que necesitan autoprotegerse, y este es el modo en que se protegen. Acerca de la cultura institucional, cada entrevistado siente que para que la sociedad a la que pertenece viva, se debe intervenir, se debe participar. Pero es muy interesante ver en qué lugares se ubican. Los que ya son analistas con trayectoria en la información se ubican por dentro de la institución, cambiando las cuestiones de grupos de poder, la función del analista didacta, su evaluación, etc. En tanto, los analistas en formación piensan en difundir la cosmovisión psicoanalítica al exterior. Te iba a decir, Diana, que Seguimos nosotros siendo analistas en seguimos formación. con tal de mantenernos jóvenes, cualquier cosa hacemos con Diana. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de categorías que se llaman teóricas porque tienen un mayor nivel de abstracción y se combina con la bibliografía. ¿Lo vas a leer vos, Santi? La primera la leo yo, porque es un resumen de todo esto. Estuvimos viendo que habían distintas categorías de representaciones, unas ligadas a la práctica del psicoanalista. Los entrevistados hablan de prácticas que han sufrido, prácticas en las que han sentido confort, prácticas en las que se reproduce un sistema jerárquico de relaciones, pero también prácticas deseadas. O sea, no todas las han sufrido. También aparecen estas categorías, afortunadamente. Las prácticas reglamentadas permiten, como ventaja, la contención emocional del analista y del futuro analista durante su formación, aprender y prestigiarse, acotar riesgos. Las desventajas: encorsetar la subjetividad, la endogamia de los grupos, el autoritarismo y la no aceptación del encuadre que puede terminar expulsando al analista en formación. Algunos cambios epocales en la concepción de la formación y en los usos y costumbres en educación en general se reflejan en un trato con mayor horizontalidad entre enseñantes y enseñados. Esos tratos entre las personas promueven además la expectativa de un vínculo más confortable, en este caso entre el analista y el paciente, futuro analista, que incluye una imagen deseable de analista de formación que se caracterice por la empatía y la receptividad. Bien. La próxima. Representaciones de la construcción de un sentido de pertenencia otorgado por las reglamentaciones explícitas y las implícitas. ¿Cómo debe ser un analista de formación? Estas representaciones aparecen como un delicado equilibrio entre autonomía y subordinación, entre ritos de iniciación y de reglamentación. Dice Luis Meyer en Análisis subordinado, es la traducción, que el riesgo del análisis de formación es que se convierta en un fetiche y en una formación ideológica que queda encubierta en las prescripciones institucionales. En los testimonios se encuentran estos tipos de racionamientos, representando las reglamentaciones en un intento de acotar riesgos, sin que pueda garantizar que las personas que las implementan incurran a conductas disruptivas y abusivas, que finalmente perjudican a la organización. En tal sentido, aparecen propuestas de cambio en algunos tópicos de la reglamentación del análisis de formación, que sea exterritorial,
que pueda tener la cantidad de sesiones que el futuro analista precisa en lugar de ser predeterminado, considerar si tiene análisis previo o no, considerar honorarios y exigencias para el candidato. La entrevista de admisión se representa marcando límites entre quien pueda quedar incluido y quien no. Y con el paso del tiempo, algunas sociedades instituyen nuevas relaciones desde propuestas dirigidas a acotar los mitos sobre el ingreso y la formación. O sea, aparecen espacios de creación de nuevas formas de relaciones que incluyan empatía y calidez, lo que también se busca en los analistas de formación, en el análisis de formación. La teoría teórica, vamos a la punto C. Representaciones de la construcción de una profesión-trabajo. Cuando hablan de dinero, los honorarios, los trabajos que dejaron, conservaron, etc. Para la construcción del trabajo de psicoanalistas cuentan con el modelo transmitido durante la formación, determinado por las reglamentaciones, que otorgan un sentido de pertenencia a un trabajo incierto en una red de conocimientos, inserto en una red de conocimientos sin fronteras. Por esto, de la pertenencia a la IPA. Los entrevistados dicen algo similar a lo que expresa Fabio Herman en su texto Análisis de Formación, en un momento en que la teoría es escasa, así se llama el texto. Cuando discute los riesgos que enfrenta el análisis de formación si carece de producción teórica original. El riesgo es que no se transmita el método descubierto por Freud, sino un adoctrinamiento sobre el conocimiento producido, un corset, como dice una de las entrevistadoras. No, de las entrevistadas. Estamos entre la tos y los fallidos. Dando... En la sociedad del conocimiento del poder lo da el conocimiento y la reglamentación establece cómo se construirá ese conocimiento. El poder se ejerce desde el conocimiento. ¿Qué pasa cuando el conocimiento en su sentido amplio es resguardado por un grupo que ejerce poder y es endogámico? El psicólogo norteamericano Irving Janis dice que son los grupos endogámicos que ejercen poder los que usan tácticas autodestructivas, poniendo en riesgo la preservación de la institución. La definición original de Janis sobre groupthink, un modelo, sería como un grupo de pensamiento, un modelo de pensamiento que las personas adoptan cuando están profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los esfuerzos de los miembros por unanimidad hacen caso omiso de su motivación para valorar realísticamente cursos de acción alternativos. Janis menciona 8 síntomas indicativos de pensamiento de grupo. Ilusión de invulnerabilidad. Creencia incuestionable en la moralidad inherente del grupo. Racionalización colectiva de las decisiones del grupo. Estereotipo compartido de miembros de afuera del grupo, especialmente de oponentes, autocensura, miembros que evitan hacer críticas, ilusión de unanimidad, presión directa a quienes se opongan a conformarse, miembros que protegen al grupo de información negativa. En los testimonios recogidos se observan en algunas una lucha contra estos indicadores y en otros una identificación. Muchas gracias. Bueno. Creo que parte de los síntomas de la tos y todo eso tiene que ver con que no es fácil leer esto. Muy bueno. Sí. No es fácil leer esto. No, muy bueno. Gracias. Bueno, vemos si quienes quieren Claro, participar. Falta. De lo mejor del año, güey. Parece que Gracias, Sergio. Parece que uno... Aburrido. Parece Damos la que palabra. Ya voy por el tercer bigote. anda a buscar el cuarto. Parece que uno del público está comprado, parece que tiene relaciones Si con... no, algún...
Le ¿Cómo toca a es? Gabriel. Le toca a Gaby. ¿A Gaby? Gabriel, ¿querés venir acá? Sí, pues. Para que no te pierdas el programa. Bueno. Bueno, muchas Valiente gracias. muchachada de la Armada. Primero, en primer lugar, agradecer que me hayan invitado para hacer algún comentario. De verdad agradecido porque realmente me gusta el trabajo y me gusta lo que hacen ustedes como equipo, digamos, ¿no? Todos los... Es que sos nuestro Este, fan. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. A ver, a mí me parece que es un trabajo súper interesante y agradezco el tema también. Me parece que el espíritu crítico, más allá del CONACEPAM, que de pronto algunos... no, porque genera como cierta inquietud. Me parece que están poniendo un espíritu crítico importante y necesario. El mundo cambia, los tiempos cambian y hay que revisar un poco todo, ¿no? De todas maneras, yo quisiera hacer algún comentario en relación no tanto con los resultados o con las conclusiones, sino con el proceso. A mí me encanta, el trabajo me parece que es muy bueno y el tema es muy bueno, pero lo que me parece muy bueno e invito a todos a leerlo es el desarrollo, la sección métodos, objetivos y métodos, que creo que no hay muchos investigadores o muchos equipos que trabajen tan bien como este equipo el tema de los métodos, porque es verdad que los resultados son importantes de cualquier investigación, pero también es verdad que la comunidad científica se ha puesto de acuerdo en que va a validar aquellos conocimientos que se han producido bajo métodos aceptados, ¿no es cierto? Aceptados y aceptables quiere decir que están informados, que en la investigación se habla del muestreo, se habla del objetivo, que haya una coherencia entre el objetivo, entre la pregunta de investigación y las herramientas utilizadas para obtener esa información y para desarrollar ese conocimiento. Y creo que en este proyecto o en este trabajo está muy bien eso, ¿no? A mí particularmente me gusta cómo usan todas las herramientas, creo que se manejan de una manera muy creativa y muy cómoda con los diseños y abordajes cualitativos. Yo particularmente aprendo mucho de las investigaciones que hacen, cómo construyen los conceptos, ¿no? Las categorías, cómo usan las encuestas, qué tipos de encuestas. Y eso es importante no perderlo de vista, ¿no? Que lo que están presentando surge de un trabajo muy minucioso de desarrollo, de cómo deberían hacerse esas encuestas, qué se pregunta, a quién se le pregunta. Bueno, como cuestión contextual también, a mí me gustaría destacar, digamos, en nuestra institución hay muchos investigadores, pero hay muy pocos equipos de investigación, ¿no? Y este es uno de ellos porque tiene ya varios trabajos hechos, porque tienen una trayectoria y un recorrido a lo largo del tiempo, porque tienen distintos roles en los equipos. No sé si es el único, pero sí es el que ha tenido más continuidad y más permanencia y más producción como equipo, ¿no? Creo que investigar hoy en día significa una tarea que es difícilmente abarcable por una sola persona, ¿no? Y un poco la tradición de investigación en salud mental, en psicoanálisis, es de, digamos, investigadores únicos o casos únicos, y ahora aparece una cantidad de otras cuestiones que creo que son mucho más abarcables funcionalmente por un equipo, ¿no? Bueno, no quisiera extenderme mucho porque me parece que lo interesante Yo de lo que... quisiera, ya Sí, que nombraste algo, sí. algo que nos olvidamos decir. Es así. En el año 2015 fui a Boston con el grupo de la Comisión de Educación, entonces de FEPAL, y presentamos la encuesta.
a cada director de instituciones y a cada director de instituto de formación que estuvieron en el espacio FEPAD de la IPA en Boston, se le dio en mano la encuesta con una serie de cuadros, las estadísticas completas, y ellos agradecieron profundamente la devolución. Ahí tomamos muy bien nota de lo importante que es que el investigador salga de su encierro, del cuidado epistemológico, de la producción de conocimiento, hacia agradecer a quienes colaboran respondiendo una encuesta o participando de una entrevista en profundidad como las que hicimos. Porque sin ellos no se puede hacer este trabajo. Son las voces de ellos las que interesan. Entonces, se tuvo muy en cuenta cuando se hizo la investigación a cada instituto que participó, que está en el anonimato, porque estas fueron las condiciones que pusimos entre ambas partes, se le envió su devolución a cada institución. Esto no es de una institución, esto es de las 6 instituciones, el resumen que hemos preparado. Pero cada institución tuvo su devolución. Sé que una de ellas se puso, lamentablemente mi compañero que me lo comentó ya falleció, él también un investigador, dice que cuando leyeron la interpretación para su sociedad, se armó una discusión, pero que fue muy fructífera para revisar la trayectoria formativa del Instituto de Formación. Sí. Bueno, así solo, Isabel, para terminar, me parece que apuntan hacia un lugar que me parece que es importante y es necesario, que es el tema de las evidencias, ¿no? Sobre qué bases o criterios se apoyan las respuestas de los encuestados y también el desarrollo de los modelos y de las regulaciones, ¿no? Además de cuántas regulaciones o cuánta reglamentación es necesario sostener y cuáles, pero quizá lo destacado y lo importante del trabajo de ustedes es que seguramente arrima y suma datos, evidencias que seguramente se permitan complementar lo de siempre, que es la tradición, las creencias, las opiniones, y al menos como pregunta, porque creo que ustedes en algún momento, no sé en cuál de los trabajos, el de Boston, se preguntan sobre qué bases, ¿no es cierto?, se apoyan las respuestas. Bueno, después por ahí agrego. Muchas gracias. Algunos más ustedes. Sí, a mí me gustaría agregar una cosita que justamente en el orden de lo que decía Isabel, que qué importante resulta esto que comentaba Isabel de la devolución, y qué importante resulta la transferencia a la comunidad de los insumos devenidos de las investigaciones. Pues la idea no es que estén cajoneadas y no sirvan solo desde el punto de vista académico para que la CONEAU nos diga qué bien siguen adelante con la función de investigar, sino que la idea es que esa investigación sirva para el crecimiento. Entonces, para que sirva, tiene que... Por eso hoy estamos acá, a pesar de que creíamos que los íbamos a aburrir. Bueno, Sergio Rostenberg. Yo quiero, Después te puedo contestar lo de Leighton. yo quiero felicitar entusiastamente a la elaboración del trabajo, porque en este tecnoceno donde predomina mucho, circulan mucho las fake news y las trash news, ustedes están trayendo las trash news, las novedades de la verdad, y las confidence news, que son las novedades o las noticias de la confiabilidad y de la confianza. Y la verdad que es un trabajo que a mí en lo personal me conmociona, porque rompe una tradición que es el yo pienso, yo opino, yo, donde desde una mirada subjetiva observamos un fenómeno y construimos la percepción del fenómeno de acuerdo justamente a nuestra percepción. Y la provisión, como dice Gabriel, de los datos, las evidencias a través de una metodología científica,
nos da una perspectiva que tiene que dar lugar a elementos de transformación, no solamente de la formación, sino también de la transmisión del psicoanálisis. Y la verdad que en esto me parece esencial la producción de este trabajo. Listo. Muy Algo bueno. que nos olvidamos agregar. ¿Así? Algo que nos olvidamos agregar, me doy cuenta hoy, Diana, no sé qué nos pasó, es que dentro de las sorpresas de la investigación apareció que quieren seminarios renovados, con los temas epocales y adecuados a los trabajos que hoy hace un analista en formación. Si trabaja en escuelas, si trabaja en hospitales, si trabaja en un barrio, etcétera. Eso nos olvida, ¿te acuerdas que lo teníamos en el informe? Y discúlpenme, me olvidé de ponerlo, pero ahora lo hago. Es que en el extracto que tuvimos que hacer, digamos. Si no hay ninguno, voy a querer hacer unas preguntas, comentarios, etcétera, que se me fueron ocurriendo mientras escuchaba y cuando leía. En parte recordé cuando Freud repartió el anillo famoso, y que era como distinción de miembro del grupo. No sé si eso sigue siendo así. Me acuerdo cuando nosotros hicimos el ingreso con las entrevistas de admisión, eran bastante fuertes, pero no eran persecutorias. Es decir, había en Abdeva por lo menos era una entrevista individual, personal, y otra en Abdeva con 2 analistas. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Bien. Recuerdo una compañera que me contó que se fue llorando desde acá hasta la casa. No me fui llorando, pero más o menos. Pero no sé lo demás. Eran entrevistas fuertes, pero tampoco eran, las recuerdo como entrevistas tan restrictivas. Ahora, ¿es el análisis didáctico o es un análisis con alguien que está reconocido como didacta y es un análisis común? Eso es lo que debería ser, y no sé hasta qué punto el análisis no es así, sino que puede ser sentido así por el analista en formación o candidato. La palabra candidato no me parece del todo mal, no por anticuado, por la edad, sino porque era candidato para ser socio de la institución. Era alguien que quería ser socio de la institución. Para eso se le requerían requisitos, que era el análisis. Pero Sí. se transformó a ser candidato como analista, que ahí sí cambia un poco. Se transforma en eso, decís vos. Candidato analista es distinto a ser candidato a socio. Por eso también esta modificación. Pero se cambió eso, decís vos, Sí, cambió. se vive así. Se vive, bueno, ahí es difícil para mí distinguir cuándo se vive así y si es así en los reglamentos o no. Algo que se mencionó es la necesidad de que haya reglamentos que nos contengan. Es decir, que pasemos por la academia para innovar después. ¿Hasta qué punto la academia tiene que ser muy rígida? Eso es discutible. Sí. Pero una vez me acuerdo acá con analistas, una discusión donde sí, uno puede ser, pasar por la academia y después ser Picasso. Sí. Pero no tirarse a ser Picasso sin pasar por la academia. Eso es un problema. Es decir, ¿cómo hacemos para que la academia no se transforme en algo rígido y formación de una ortodoxia dura, de la cual haga que no se pueda hablar ni discutir de eso? Yo les quería agradecer esto. Yo no participé en esta investigación, pero les quería agradecer porque creo que el simposio se llama algo de que hablamos, no recuerdo el título, si de algunos... Uno de los ejes temáticos es de eso no se habla. De eso no se habla, justamente. Yo creo que se están hablando de aquello que no se habla, y me parece que es para agradecérselos mucho. Bueno, eso, tengo más, pero por ahí alguien más quiere. Sería bueno aclarar. Sí. Hay gente, a ver, Enrique Alba. No se te escucha, Enrique. Es que Sí, ¿me escuchan? Ahí va.
¿Me escuchan ahora? Más fuerte, ¿no? Muy A ver. bajo, Enrique. ¿Más fuerte? A ver, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Se escucha? En Bueno, el Zoom, perfecto. bueno, se escucha. Bueno, me parece muy interesante toda la conversación que se va armando sobre este tema. A ver, porque hay un tema parecería ser que fuera lo principal, que es la reglamentación. Pero me parece que hay otro tema que fue introducido también como muy importante, que es el método ¿Qué es? de investigación. Habla fuerte, Enrique, no se te escucha. El método de investigación, el método de investigación y la reglamentación. De la reglamentación me parece que es muy interesante el análisis que se hace entre las cuestiones positivas y las cuestiones negativas, aunque sería bueno sacar alguna conclusión del peso, ¿no? Porque parece que hubiera una especie de equilibrio que se pudiera tratar pragmáticamente, pero en la práctica el equilibrio siempre se tiende hacia un lado o hacia otro. Entonces me parece que sería interesante sacar, digamos, alguna conclusión con respecto al balance entre lo positivo y lo negativo. Dentro de todos los aspectos que se toman, a mí me pareció interesante tomar el tema de la fetichización del análisis didáctico. Porque justamente la fetichización del análisis didáctico implica el desvío de la meta del análisis y también el desvío del objeto del análisis. Entonces, me parece que es un punto que merece una especial atención dentro de todos los elementos en juego, la fetichización del análisis didáctico. Por otro lado, el tema del método, yo me pregunto si el método de investigación es exactamente igual para todas las ciencias. En este punto, creo que habría que diferenciar la investigación en el campo de la salud mental del campo del psicoanálisis. Me parece que son dos métodos totalmente distintos, porque el objeto de la salud mental es la salud mental de la población. Y me parece que el objeto del psicoanálisis no va por el lado de la salud mental de la población. Por lo tanto, me parece que habría que pensar en distintos métodos de investigación. Y por otro lado, las evidencias también es importante, porque una cuestión son las evidencias subjetivas y otra cuestión son las evidencias objetivas. Y me parece que el campo del psicoanálisis pone en juego más evidencias subjetivas que objetivas. ¿Cómo trabajar las evidencias subjetivas dentro de un método de investigación? Sería para mí uno de los grandes problemas, que lo diferenciaría del método de investigación en el campo de la salud mental, que bueno, puede tener distintas versiones, ¿no? El campo de la salud mental habría un método farmacológico, un método sociológico, un método, distintos tipos de investigación. Pero específicamente habría que definir el método de investigación del psicoanálisis, diferenciándolo del método de investigación del campo de la salud mental. Me parece que en ese sentido esta conversación tiene la ventaja de poder abrir estas cuestiones y poder ponérnosla a pensar. Bueno, les agradezco mucho el espacio y la posibilidad de pensar estas cosas. Muchas gracias. Enrique, te voy a contestar algunas cosas. Esta investigación no se trata del campo de la salud mental, sino de las trayectorias formativas en la formación del analista. Corresponde más a lo que se llama el campo de la educación. Se trabajó con las vivencias y experiencias de las personas
a través de los conceptos de Moscovici sobre representaciones sociales. Ahí está la metodología de esta investigación. Lo que vos estás hablando se aplica a otro tipo de investigaciones, el estudio de caso, el estudio en caso en el consultorio. Lo nuestro fue un trabajo sobre la comunidad de formadores de analistas y con los analistas en formación incluidos, y sobre representaciones. Perdón, yo estaba dándole la espalda a toda la audiencia. Mirándolo para allá. Ya, claro, perdonen. De modo tal que si les interesa después les enviamos todo el informe completo para que ustedes observen de qué se trata. Lo que Enrique presenta es otro tema, me parece a mí, muy valioso en lo que son las investigaciones en el consultorio. Esto es en la comunidad de los que forman y de los que estudian para ser psicoanalistas. ¿Quieres hablar? Acércate. Al micrófono, ahí le dan el micrófono. No, por ahí agregar a lo que vos decías, Isabel, algo que puede ser como cierta confusión en relación con investigación, métodos, objetivos, porque, a ver, se puede investigar muchas cosas, ¿no? Y cada cosa que se investiga requiere de métodos específicos. Es verdad lo que dice Enrique en relación con la investigación clínica, ¿sí? Investigar a los pacientes en el psicoanálisis, ¿no? En los tratamientos. Me parece que el riesgo es confundir investigación y métodos de investigación con métodos de tratamiento también, ¿no? Y de abordaje. La farmacología y demás son diferentes herramientas terapéuticas que podrían tener los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, etcétera, etcétera. En psicoanálisis inclusive hay una línea de investigación muy importante estos últimos años que trabaja sobre investigación de resultados en psicoanálisis para salir un poco a la comunidad, al mercado, digamos, ¿no? A mostrar cuáles son los resultados del psicoanálisis. Y esos diseños de investigación, es decir, investigación de resultados, requiere evidencias hasta más aún cuantitativas, ¿no es cierto? Donde los modelos son tipo ensayos clínicos. Un grupo de pacientes realiza un tratamiento de una manera versus otro grupo de pacientes realiza un tratamiento de otra manera. Y no hay problema con el psicoanálisis, ni estamos traicionando nada, sino que me parece que el objeto de estudio o el objeto de una investigación, encontrar resultados, la eficacia, implica la necesidad de diseños diferentes. Y cierro, que no es lo mismo que investigar clínicamente los tratamientos y a los pacientes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Enrique, otra vez. No, me parece que es importante todas estas discriminaciones que estamos haciendo, porque es claro que estudiar las representaciones sociales no tiene nada que ver con el estudiar un tratamiento psicoanalítico. Sin embargo, hay algo del método psicoanalítico para el estudio de por ejemplo, de la organización de las masas, que es todo el trabajo de Freud sobre psicología de las masas. Ahí Freud no se dedica a estudiar un paciente, se dedica a estudiar la organización de las masas, pero aplica el método psicoanalítico para estudiar la organización de las masas en el sentido que intenta discriminar los objetos que se ponen en juego en la organización de las masas y en ese sentido diferenciar los distintos elementos psicoanalíticos que van a fundar la organización de las masas, dentro de los cuales, evidentemente, la psicología de las masas es un tratado sobre eso,
no solo son las representaciones, sino los movimientos pulsionales y deseantes que ponen en juego las representaciones. En donde Freud categóricamente dice, no hay representación sin deseo, no hay deseo sin pulsión. Estas relaciones, que son las relaciones que estudia el método psicoanalítico, me parece que es fundamental mantenerlas dentro de un concepto psicoanalítico, porque si no, estudiar las representaciones sociales las puede estudiar cualquier sociólogo, cualquier historiador, pero el problema es cómo mantenemos el estudio del psicoanálisis dentro de lo, y esto me parece que es importante también, algo que decían sobre reconocer las prácticas que los psicoanalistas hacen en instituciones fuera de un consultorio privado. Pero las prácticas que los psicoanalistas hacen, por ejemplo, en el hospital, es cómo se practica el psicoanálisis en un contexto que se puede practicar perfectamente el psicoanálisis, en un contexto por fuera de una relación bipersonal en un consultorio privado. Pero sigue siendo psicoanálisis. No es que deja de ser psicoanálisis. Esto es para discutirlo, es lo que yo pienso. Por ahí hay gente que piensa que si no es en un consultorio y entre dos personas, no es psicoanálisis. Por supuesto, es un tema de discusión, no me voy a poner como el dueño de la verdad, pero me parece que es un tema a discutir. ¿Se puede practicar el psicoanálisis por fuera de una relación bipersonal en un consultorio? ¿O ya deja de ser psicoanálisis eso? Enrique, muchas gracias, pero nos vamos a otro tema. A nosotros nos gustaría escuchar algo también sobre los resultados que hemos informado. A ver cómo los consideran los colegas, qué preguntas tienen. Vos estás trayendo otro tema importante, pero es ajeno a esta investigación. Sí, Claudia Bregasi está levantando la mano. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación. La verdad que no es nada aburrida y es muy amena. Toca puntos muy interesantes. Bueno, yo voy a decir justamente algunos comentarios. Uno, por ahí es metodológico, que es cuando ponen las conclusiones, no sé si lo llaman conclusiones o cómo, pero, a ver, a mí me parece que hablando del equilibrio son un poco negativas las conclusiones, sobre todo en relación a la sensación de autoridad, de exclusión, etc. Y ahí yo quiero preguntar, ¿cuál es el porcentaje? Supongo que la mayoría opinaron eso, pero querría saber si hay algún porcentaje donde no se opinó eso. No sé si me explico bien. Esa es una pregunta. Y me parece, querría saber, por ahí para otra investigación, la incidencia de lo epocal en esto de la visualización predominantemente positiva o negativa, en el sentido si tiene que ver en algo con la oferta y demanda. Si tiene que ver con la mayor o menor demanda de análisis, dado que estamos en un momento un poco crítico, por lo menos en la Argentina, en relación a la demanda de análisis de formación. Entonces, ¿cuánto puede influir eso en que se hayan suavizado algunos requisitos? O al contrario, ¿no? O sea, en lugares donde hay mucha demanda, que intervenga un poco actitudes personales. Con respecto a la autopreservación, preservación que dijeron algunos, me parece que es una autopreservación de patas cortas, porque es una autopreservación narcisista y no una preservación del psicoanálisis, ¿no? Algunas actitudes. Por otro lado, también les pregunto cómo tuvieron en cuenta el tema de la transferencia contra transferencia en las respuestas, sobre todo en analistas que están formando y los analistas en formación, no tanto los que ya terminaron, etcétera, ¿no? Porque eso es un eje que si bien atraviesa todas las relaciones humanas, la transferencia y contratransferencia en este caso tiene un lugar predominante.
Por otro lado, quería comentar que yo pienso que el análisis didáctico es distinto que el análisis común. Lo engloba, pero es distinto. Me parece que además hay algo donde uno está analizando a gente que va a analizar a otros. Y en ese sentido, para mí, le da una cariz un poco diferente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, escucho la discusión. Lamento que me tenga que retirar un poco antes. Claudia, igual algunas de las cosas para responderte es que me parece que nos estás dando ideas de nuevas investigaciones, porque en realidad esta investigación se remitió a esto y que me parece buenísima lo de que la autopreservación, esa sí me parece una conclusión de una de las conclusiones de la investigación o de uno de los hallazgos, pero es verdad que lo de la transferencia contra transferencia y todo esto, nosotros no lo estábamos investigando, entonces no lo incluimos. La verdad es que esta investigación se remitió a las representaciones acerca de la incidencia de los institutos y las reglamentaciones en el análisis de formación. Entonces, está bueno que nos estás dando ideas para otras investigaciones basadas en esta, ¿no? Igual hay algunas cosas que me pueden contestar. Por ejemplo, esto de si les parece que hay un predominio de una opinión relativamente negativa y si todos opinaron esto o si hay un porcentaje. Eso me parece que lo pueden contestar, ¿no? En base a... Cuando se hace el análisis en una cuando se hace el análisis en una investigación cualitativa, se procede con un dispositivo que se llama la triangulación. O sea, no menos de 3 personas leen lo mismo, formulan, digamos, sus conclusiones, que nunca son conclusiones, son categorías en las cuales se pueden ubicar las respuestas. O sea, de todas las respuestas que vos escuchás, vas a ver que hay denominadores comunes y otras cosas que son diferentes. Entonces, el cuidado epistemológico en la construcción de conocimiento, en este caso, fue la triangulación de autores, de intérpretes, de entrevistados. A eso se llama triangulación. A mí no me pareció que fuera negativo, porque en realidad lo negativo lo colocan, si te lo podemos mandar, vas a ver, en la mente de quienes regulan la formación, no en los reglamentos. Dicen que los reglamentos son protectores y sobre todo, ¿sabes de qué hablan? No lo pusimos para no ser tan abundantes, de la ética. La ética con mayúscula. En las 6 instituciones que entrevistamos estaban muy preocupados por resguardar la ética, porque en la urgencia se toman decisiones. Si un analista en formación hace un brote o si se suicida, se toman decisiones. Esas son las cosas que escuchamos. Entonces vimos que en la urgencia de la práctica no se hace una consulta a toda la institución. Y ahí es donde se plantean las cuestiones éticas, por ejemplo. No pudimos incluir para hoy todos los temas, pero algo que les preocupa en las instituciones formativas, en los institutos de formación, digamos, es la cuestión de la ética. Entonces, ellos hablan de que los reglamentos cuidan, fíjate, y se ponen orgullosos de pertenecer a la Internacional Psicoanalítica, porque el reglamento lo que establece es una vinculación con un tipo de estándares que nos permite pertenecer a la IPA. Pero en el mismo sentido se preguntan, ¿y por qué no nos podemos analizar con un analista de otra institución? La cuestión de la extraterritorialidad. Bueno, nosotros no nos dedicamos a averiguar el porqué de todo eso, sino a colocar que eso se pregunta. Tiene sus límites esta investigación. Por eso te decía, Diana, que algunas cosas las anotamos por si podemos hacer otras investigaciones. Espero haber respondido algunas cosas. Sí, gracias. Bueno, Marta Vergaña. Bueno, gracias por la investigación y por este espacio.
Habla un poquito más fuerte, que no sé. Sí, se escucha, esperen que subo el volumen. ¿Ahí se escucha mejor? Un poquito mejor. Un poco mejor. Bueno. Eh, por ahí voy a tomar algunas de las del, eh, de los temas que introdujo Claudia. A lo mejor algunas preguntas que quería hacerles con respecto a la metodología, por ahí se explicaron y a mí se me pasaron. Ustedes hablaron de entrevistas a los directores de institutos de FEPAL, ¿es así? Bueno, en ese Marta, caso, no, después... no fueron entrevistas a los directores de institutos. Eso es la parte de la encuesta que dio lugar a la investigación. En el 2015 se hizo una encuesta a los directores de institutos para preguntar qué modelos usaban en la formación, si se preservaba todavía la categoría nombrada análisis didáctico y candidato, y las reglamentaciones en qué incidían. Y vimos que era en la frecuencia de los análisis, en el inicio y en el final. Bueno, lo que está puesto en la encuesta que compartimos, no lo recuerdo todo de memoria, pero esa no es la investigación. Esa es la encuesta del año 2015 a los directores de institutos. Esta investigación no se hizo con los directores de institutos, sino dentro de cada instituto de formación, un profesor que fuera didacta, otro que no lo fuera. Ahí está. Sí, sí, ustedes analista dijeron. de primer año y un analista egresado o a punto de egresar. Bien. Bueno, lo otro tenía que ver con el interés por la reglamentación, la relación con las reglamentaciones. Bueno, es una preocupación que atraviesa los institutos, ¿no? La relación con las reglamentaciones, y en este momento estamos atendiendo a una reglamentación que es la que compromete o que incluye la posibilidad de incluir dentro de la reglamentación el análisis remoto en la formación de analistas, ¿no? Bueno, por el momento eso. Gracias. Quiero hacer un comentario, algo que dijo Claudia, en relación a esto de que es distinto el análisis didáctico, en relación, creo que lo plantea muy bien, en relación a el... No se escucha. ¿No se escucha nada? ¿Ahora? Muy bajito. A ver. Hola. Hola. Bueno, retomando. Habla lo más alto que puedas, Santi. Por favor, más fuerte. Esperen. Ahí va, ¿no? No, quiero retomar un comentario que hizo Claudia en relación al análisis didáctico, de que lo ve diferente en relación a que, bueno, se está analizando a alguien que va a analizar a otras personas. A mí me parece muy interesante porque aparece como una vertiente desde la figura del analista didacta, que es distinto también a los efectos del que va a ser un analista en formación, porque se va a analizar sus aspectos personales, pero creo que la diferencia que puede haber con un paciente común, que también tenemos que pensar si los pacientes comunes que vienen y nos tocan la puerta tienen la misma deseo, que obviamente que un analista en formación no lo va a tener, que va a ser el deseo del paciente común es querer, no sé, estar mejor, obviamente, sí, o curar sus síntomas desde su idea más simple, no sé, o compleja a la vez, no sé cómo lo podríamos denominar. Es que el analista en formación tiene deseo de ser analista. Ahí creo que es la única diferencia. Pero yo cuando uno cuando hace su análisis, habla de sus aspectos internos personales. No está siempre corrido a nivel de la formación. Y habla de sus objetos internos, habla de su propia interioridad. Que ahí tendríamos que ver cuánto es reglamentación, cuánto puede ser reglamentado un análisis de formación. Mira, ¿qué te parece? Que tiene que ver con la subjetividad de... Esto lo hice a Vale, para que haga que se vaya un frío.
Por favor, a ver, es un poco lo que se silencien habla todos los en este que micrófonos. es del 2016, 2017, es una investigación que podríamos llamar vieja, o sea que hay pocos años de distancia, y que en este momento, también yo cuando escuchaba, cuando releía la investigación, tal vez desde mi lugar que ocupo dentro del claustro de analista de información, muchas cosas que escuchaba en ese momento también se escuchan en la actualidad. Cambiados, distintos, porque obviamente nuestra idiosincrasia es distinta a, por ejemplo, yo voy a decir la verdad, la cercanía que tenemos nosotros con los didactas es muy distinta a lo que tiene un colega que está en Colombia o está en Perú, porque son, la verdad, tenemos una cercanía mucho mayor. Podemos mandarles un mensaje, podemos hablar, nos podemos quedar conversando por fuera de la institución, mientras que en otras instituciones es una relación más vertical. Eso es totalmente, yo voy a decir la gran diferencia que, por ejemplo, puede haber. Pero hay muchos pensamientos que tienen en relación al poder que está circulando en los analistas actuales, teniendo también estos emergentes que yo digo que son diferentes. Entonces hay algo que tenemos que plantearnos. Primero, por una cuestión real. El método Eitingon es de 1923. Ya tiene 100 años el modelo. Tenemos que modificarlo o tenemos que pensar si podemos plantear un modelo de 1923 pueda funcionar 100 años después. Y también plantearnos en esa relación por qué tenemos tan pocos analistas en formación en nuestras instituciones, con el nivel de prestigio que tienen. Porque Ardeva tiene un nivel de prestigio enorme, APA tiene un nivel de prestigio enorme, el SAT también. ¿Cuántos analistas en formaciones tienen? Es una crítica que hay que hacer y que hay que pensar, porque la época cambió. Y también tenemos que plantear las modificaciones que tiene que haber a partir de la época. Y esta investigación es una investigación que se tiene que hacer y también reflexionar y permitirnos también a nosotros ver cómo podemos modificar para que el psicoanálisis no termine con nosotros. Bueno. Bueno, ¿querés hablar? Es un lujo para nosotros tener en el equipo un analista en formación, que hace 10 años que trabaja con nosotros. Claro, Él empezó cuando estudiaba la especialización en psicología clínica de niñez y adolescencia, y más aún, cuando nos conocimos en mi quinta, porque mi esposo era amigo de su papá. Pero nos tardó, pero lo convencimos de que sea analista de información. Sí, pero linda, una trampa linda. Bueno, Silvia Weinberg. Estaba Marta antes que yo. Estaba Marta, ¿vos No, estabas? dale ¿O Silvia, bajaste? vos, después No. hablo yo, sí, sí. Ok. Bueno, yo quería tomar algo que dijo Marta y que planteó Santiago recién, porque me parece muy importante todos los datos de esta investigación y me encantaría, como decían recién, entusiasmarlas para que hagan una próxima, porque me preguntaba si podemos tomar esto, siendo que después de esto vino una pandemia. Tomaría lo que decía Santiago en relación a los cambios epocales. Me parece que con lo que planteaba Marta del análisis remoto, todo lo que tiene que ver con formación cambió un montón, en especial en relación a la extraterritorialidad. Así que me parecía por ahí importante poder incluir, ¿no?, toda esta actualización en relación a los parámetros estudiados y bueno, felicitarlos por la tarea que hicieron y por otro lado me alegro de escuchar en relación a la investigación la importancia en pertenecer a la IPA, ¿no?, porque en general lo que aparece es más reclamo en relación a este tema, pero parece que la investigación le dio un voto a favor. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias Silvia. Ahora sí, Marta, ¿verdad? Bueno, sí, con relación a la investigación, desde ya todo lo que aporta esta investigación, es mucho trabajo hacer una investigación que ofrece
datos que se pueden procesar y a partir de los cuales se pueden hacer nuevas investigaciones, que es lo que está surgiendo hoy acá. Algunos temas con relación al análisis didáctico, se habló de una frecuencia que sea la que el analista determine que el analizado necesita. Esto es un tema también a considerar, ¿no? Hablamos de un análisis de alta frecuencia que que tiene un sentido en sí mismo, ¿no? El análisis de alta frecuencia, de las 3 o 4 o 5 sesiones como se usa en algunos lugares, ¿no? Estoy de acuerdo con esto que dice Santiago, que hay un método que lleva 100 años, ¿cuándo convalidamos su permanencia? ¿Qué cambios ameritan ser pensados? Sin lugar a dudas, el análisis remoto es uno de ellos, ¿no? Cómo considerarlo, que eso va, ya lo hemos probado, pero queda incluirlo en una reglamentación, ¿no? Bueno, no sé, se me escapan, quería decir alguna otra cosa, pero no me acuerdo ahora, si me vuelve les digo. A mí me parecería importante, Marta, tomar en cuenta las experiencias de las personas entrevistadas, que son de distintas edades. Respeta el criterio de heterogeneidad, quiero decirles, y accesibilidad de la teoría fundamentada. No hemos querido ser aburridos con entrar en metodología, pero está muy cuidado todo esto. Imagínate que la doctora Altman en Uruguay la visité, estuvimos juntas, lo conoció a través del trabajo en la RTP, Bernardi también, y Marianne. O sea, hemos puesto sumo cuidado en construir conocimiento. Y a mí me parece que esta cuestión de las entrevistas iniciales, que no solo a mí me parece, a los que estábamos haciendo el análisis, a la doctora Altman de Uruguay hizo un comentario importante en un congreso de FEPAL que tuvo lugar en el 2018 en Lima, porque llevamos ahí un análisis provisorio. Y es la cuestión de que simbolizan casi, utilizando nuestros términos argentinos, un cuco. Es el momento de trabajar justamente porque yo no entiendo de marketing, pero entiendo que estas entrevistas, nosotros nos tuvimos que bancar en nuestra época las cuestiones que dijo Leonardo, podría decir cualquiera. Yo no salí llorando, pero me sentí muy estresada en la primera entrevista y ni te cuento en la segunda, donde hasta me interpretaron. No quiero hacer público algo que fue privado, pero me parece que estas son las cuestiones que se pueden atender desde la institución, así como escribir como en cualquier universidad, el perfil deseado, que el que viene a una entrevista sepa qué tipo de personas espera encontrar respecto a su sensibilidad, a su empatía, etc. Me parece que esas cosas, aunque parezcan pequeñas, son importantes. Y tal vez alguien que sepa de cómo publicitar la formación o ser atractiva, puede trabajar sobre estos tópicos. Yo quiero, bueno. Perdón, quería decir algo respecto de esto un poco general, y es tal vez un sesgo que a partir de algunas situaciones que me tocó, digamos, presenciar, me doy cuenta que muchas veces tenemos un sesgo que naturalizamos y que no registramos. Tal vez con esto del alma de investigadora, digamos, me sale hacer esta crítica. Y es que muchas veces pensamos que son los analistas en formación los que quieren como alivianar las reglamentaciones. Y por ejemplo, cuando vinieron los que en ese momento eran candidatos a la presidencia de la IPA, me tocó estar de traductora para el grupo de analistas en formación. Y una cosa que me asombró y me pareció interesante es ver que en muchos casos eran los analistas en formación los que querían volver a la presencialidad
y los que no querían eran los didactas. Entonces, esto me parece que nos tiene que llamar la atención sobre que a veces tenemos un sesgo. Estamos pensando que quienes quieren que se alivianen o se cambien las reglas son solo los analistas de información. Quiero agregar una cosa, que eso era también los que vivimos acá en Capital Federal, o que vivimos en las aproximaciones. Es distinto a los que viven a 500 kilómetros de distancia. Sí. En el caso que se pudiera, digo yo, ¿no? Marta. Sí, yo quería tomar esto que decían con relación a las entrevistas de admisión. Tomé nota de esto, por lo que ustedes traen del trabajo. No ha habido mucho cambio respecto de las entrevistas de admisión hace 25 años, por ejemplo. Me pareció muy ilustrativo la idea de que la persona va ciega a la entrevista de admisión, sin saber necesariamente que en algún momento cuando tomamos el equipo, la carrera de especialización, armamos un perfil que estaba en la página, ¿no? Pero sobre todo tenía más que ver con el egreso, no necesariamente con la admisión. Bueno, es un dato para trabajar, para ofrecerle. También se hacía a través de los intercambios por mail antes de pasar a admisión. Hay un trabajo previo antes de la admisión, ¿no? Pero es cierto que hay algo con relación a la personalidad o a ciertas cuestiones que considera el equipo de admisión, que además a veces cambia, que son que no están en la información disponible para el interesado. Eso es muy importante. La otra cosa que dice la investigación al respecto es que justamente lo que se reproducen son las prácticas aprendidas. Y ese tipo de admisión se convierte en una práctica aprendida, que se reproduce si no se interviene sobre esto y se genera una ruptura, como dijo Diana recién, de desnaturalizar lo que se está haciendo, porque el efecto, eso ha sido general. Dijeron incluso las personas más del Río de la Plata, digamos, dijeron que eran un cuco. Yo no lo puse tal cual, pero sí recordé que en una investigación hecha en Israel, los soldados argentinos sentían mucho miedo allá a la noche. Hicieron una investigación, algunos psicólogos, no eran psicoanalistas, sobre el mito del cuco que nosotros tenemos y esta cuestión de la noche y los temores. Amalia Pandiela creo que está, ¿no? Sí, bueno, en principio agradecerles mucho esta investigación que han hecho, pero como podrán entender, toda investigación lo que hace es abrirnos las ideas para otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso aparecen otros temas, porque, bueno, están motivando para que uno piense más posibilidades. La verdad que yo tengo muchos más años, las entrevistas que yo tuve de admisión fueron excelentes. Una Joel Sack, un excelente clínico, Madeleine Baranger, una mujer hermosísima, que me hicieron sentir sumamente bien. Con lo cual quiero decir que las entrevistas no siempre son terribles. Pero sí, una de las cosas que me gustaría que estuviera en la investigación, aparte de esto que estoy contando de las entrevistas, es el seguimiento de los pacientes, de los pacientes candidatos o analistas en formación. Porque en mi experiencia como profesora, con Resner, con Susana, Dupetit, nos encontramos con casos de personas que se determinaba una psicosis, ¿sí? Entonces,
el asunto sería ver qué se puede hacer para poder detectar estas cosas antes. E incluso en determinados momentos, cuando uno veía que había ciertas dificultades en algunos de los analistas de información y lo pasaba al grupo de seminarios, no se daba tanta atención a lo que los profesores decíamos. Era una época donde se quería que la gente saliera y bueno, pero ojo que nosotros tenemos la responsabilidad de saber a quién le otorgamos la posibilidad de atender pacientes. Y en cuanto al análisis a distancia, acá en una reunión que yo no estuve, se planteó como poco ético el hacer el análisis a distancia. Y creo que en principio yo a mis analistas en formación, a mis pacientes analistas en formación, les doy el derecho a elegir. Eligieron ver lo presencial, pero en la realidad pueden a veces lo presencial y otras no, por el transporte que para, porque se le hace eterno, porque llegan tarde a la sesión, porque tienen que trabajar. Entonces creo que uno tendría que pensar que en cada caso en particular hay que considerar el encuadre que uno hace. Sí, está bien los encuadres generales, pero tienen que ser flexibles, no solamente para los analistas en formación, sino para todos los pacientes. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Amal. Enrique Alba. No. Marta Vergaña. Marta Vergaña está también. No, pero bueno, Marta, si Marta, ¿vos quiere. estás de nuevo? Sí, porque surgió algo con relación a algo que planteaba Amalia. Pero me disculpen, si lo dice, si le dan la palabra a Enrique, me olvidé lo que tenía que decir, lo que quería decir, digamos. Enrique, Lo digo entonces. después. Dale. No se te escucha, Enrique. Estás muteado. Estás sí, muteado. No, yo le agradezco mucho a Isabel que ha podido definir claramente el objeto de la investigación como el objeto representación social. Quizás yo estaba confundido porque buscaba dentro de este trabajo encontrar alguna relación con el objeto del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar alguna relación con el objeto del psicoanálisis. Cuando Santiago leyó de que el método de la reglamentación transformaba de los candidatos, transformaba el análisis en un fetiche, yo pensé que se estaba refiriendo al fetiche como concepto psicoanalítico. El problema es que las palabras pueden ubicarse como fetiche, como un concepto psicoanalítico, como un concepto sociológico. Entonces, la dificultad que tenemos los psicoanalistas es poder pensar los conceptos psicoanalíticos. Por supuesto que los conceptos psicoanalíticos también son conceptos epocales. Cada época va variando, pero mantienen, y me parece que es una importancia para los psicoanalistas, mantener el concepto psicoanalítico como diferenciable del concepto, llamémoslo en este caso, sociológico, como es los del fetiche. Entonces, yo le agradezco en ese sentido a Isabel que haya puesto en claro que la investigación es sobre representaciones sociales, no es sobre psicoanálisis.
Me parece que esto es importante, la definición que Isabel ha dado, pero mi interés es cómo relacionar los objetos sociológicos con los objetos psicoanalíticos, como es el problema del fetiche. Porque esto es lo que nos va a permitir, por lo menos a mí más claramente, ver la diferencia que hay entre los objetos psicoanalíticos y las épocas en las cuales se representa este objeto. Lo epocal, podríamos decir, en donde se juega el núcleo del psicoanálisis. Y me parece que esto es muy importante porque esto epocal de cómo se juegan los conceptos fundamentales del psicoanálisis no solamente es en la transmisión dentro de un instituto psicoanalítico, sino en la transmisión social. Nosotros tenemos un trabajo social que es mostrarle a la sociedad que los objetos con los cuales trabaja el psicoanálisis no son lo mismo. Por ejemplo, el concepto de fetiche no es el mismo el del psicoanálisis que podemos poner una oposición clásica, el concepto del fetichismo de la mercancía. Tienen relaciones, pero no son lo mismo. Y creo que una tarea del psicoanálisis es mostrar estas diferencias, que los objetos con los cuales trabaja el psicoanálisis no son los mismos que los objetos con los cuales trabajan otros campos, porque va a ser lo que nos va a permitir pensar, por lo menos, cómo transmitimos el psicoanálisis en la sociedad. Porque acá, este es el problema fundamental. En una época, el psicoanálisis tenía una inserción social, más allá de los que querían estudiar psicoanálisis, tenía una inserción social, y esa inserción social del psicoanálisis se ha ido diluyendo. Entonces me parece que este también es un problema que tenemos los psicoanalistas de pensar cómo hacemos para que los conceptos psicoanalíticos puedan introducirse a ser objetos de discusión social, pero no mezclándolos, no diferenciando fetiche como si fetiche fuera lo mismo para la sociología que para el psicoanálisis. Tenemos que hacer ese trabajo, porque es el trabajo que hace Freud en Psicología de las Masas, cuando discute con todos los sociólogos, Durkheim, etcétera, etcétera, mostrar cómo se constituye una masa desde una perspectiva psicoanalítica, no desde una perspectiva social, digamos. Y me parece que este es un trabajo que tenemos un poco relegados los psicoanalistas. ¿Sabés qué? Te podemos enviar el trabajo para que leas a Luis Meyer en su obra, porque cuando habla de fetiche, no habla desde lo sociológico, habla desde lo psicoanalítico. Ah, perdón, que no te mire, Enrique, no me doy cuenta para dónde mirar. Esta es una investigación no desde la sociología, es hecho por psicoanalistas en el terreno de la educación. Nos ayudó en metodología un sociólogo porque sabe de trabajar en la comunidad. Y quiero decirles que yo excluí nuestra asociación porque yo me siento implicada. Diana también y Sandy también. Entonces, no estuvo dentro de las no investigadas. estamos hablando de nuestra asociación. Quiero decirles explícitamente eso, sino de los comunes denominadores entre la región norte de FEPAL, la región central y la región sur. En la región sur se tomaron otras instituciones, se excluyó la nuestra. Pero ese fetiche, léelo bien a Luis Meyer porque es extraordinario lo que dice cuando usás el análisis de formación para convertirlo en un fetiche. Nosotros hicimos el esfuerzo de ligar las conclusiones con autores psicoanalistas que también nos proporcionaron desde Brasil, porque en FEPAL están los brasileros y con sus producciones y están todo el resto. Eso, nada más te quería decir. Yo pido perdón. Un poquito, Enrique, espera, así no lo hacemos. Pido perdón porque este es un tema que necesito disculparme,
por no haberlo entendido a Meyer y no haber entendido en el trabajo leído te preocupes. por Santiago, no haberlo entendido esta diferencia entre el fetiche en el campo de la sociología y el fetiche en el campo del psicoanálisis. Pido disculpas, quizás mi ignorancia me ha llevado a eso. Bueno, estás disculpado, Enrique. Bueno, hay 3 personas ahora que están pidiendo. Marta creo que quería... Marta, que se habrá acordado. Sí, Marta una que se cosita con relación a algo que transmitieron del trabajo y es la producción teórica, ¿no? Que la importancia de producción teórica con relación a la formación, a veces en el fárrago de la tarea se piensa la formación, pero se produce menos teoría acerca de eso. Y solo un comentario con relación a esto que dijo Isabel de los seminarios renovados, ¿no? La renovación, que acá a nosotros se nos juega las ventajas y las desventajas de la pertenencia universitaria, que estamos constreñidos a un plan de estudio que está muy supervisado y tenemos menos margen que otras instituciones y que nuestra misma institución cuando no era un instituto universitario, ¿no? Bueno, y por último que les va a llegar una encuesta, que no es un trabajo de investigación, pero va a ser una encuesta con relación a lo remoto que estamos trabajando en eso. Bueno, nada más, muchas gracias. Miriam. Bueno, me parece bárbaro el trabajo que hicieron, está buenísimo para pensarlo mucho. Yo lo que quería comentar en general, yo estoy trabajando en un trabajo de investigación también en Abdeva con Horacio Rottenberg, y acá está un compañero mío con Eliseo Storani, y nosotros estamos haciendo un trabajo sobre qué tipo de pacientes, según las primeras entrevistas, consultan en el Lieberman. El tema es el siguiente, ¿no? La dificultad con la que nos encontramos es que primero, ¿no? Definimos qué es para la investigación. Definimos en 3 tipos de pacientes: neuróticos, neuróticos narcisistas y psicóticos. Ahora bien, para que esto sea entendido no solo por nosotros, sino para todos los que quieran leer la investigación, definimos bien claramente lo que cada parámetro por lo que nosotros hacemos estos diagnósticos. Y esto me parece fundamental, es decir, tener que no solo nosotros podamos pensar cada paciente según estos diagnósticos que establecemos, sino que el que lea, digamos, la investigación pueda entender a qué estamos llamando nosotros neuróticos, neuróticos narcisistas o psicóticos, porque hay algunos que ni siquiera lo consideran. Y me parece, trayéndolo a esto, ¿no? A esta investigación, por ejemplo, en la admisión que estábamos hablando, ¿no? Ser admitido o no para hacer una especialización por una entrevista de un analista con otra entrevista de otro analista y decir, en base a una entrevista, cómo es el paciente, no sé, realmente me parece, no, me parece totalmente insuficiente, ¿no? Es decir, en base a qué parámetros el analista o los analistas en una entrevista pueden Miriam, hacer un diagnóstico. discúlpame. Cuando hablas de paciente, ¿hablas de candidato de...? Sí, hablo de a la candidato, está bien. que hasta ese momento se supone que, bueno, es como un paciente más donde uno tiene una entrevista, ¿no? Es decir, no sé, si bien en el Lieberman también, ¿no? Hay admisores donde más o menos, a grosso modo, dicen si un paciente puede ser atendido en el Lieberman o no. Vemos muchísimo que esto después no ocurre, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de ser admitidos o no en una especialización. No sé, hay veces que me pregunto, y mucho más en estos momentos, qué bueno sería que, por ejemplo, los políticos, ¿no? hicieran algún tipo de estudio de admisión de su salud mental para gobernar un país. Bueno, así estamos.
Pero bueno, esto quería, ¿no? Tranquila, Decir, tener en una investigación, tener en claro Sergio, no se escucha. de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, nada, esto, gracias. Diana va a decir algo, lo único que quería comentar algo, me resonó un poco lo de especialización y lo que hablamos antes de candidatos. Ahora hablamos de especialización, ya es muy otra cosa, me parece. Es decir, eso daría a toda una discusión, ¿no? Si es un curso de especialización o antes era ser miembros de una institución. Bien. Es que son las dos cosas, pero de todas maneras me parece que es distinta las entrevistas de admisión para ingresar a la especialización no tienen nada que ver con las entrevistas que hace el analista didacta con su paciente, futuro analista. Porque lo que vos es como que estás mezclando dos cosas distintas en este caso, me parece. Digamos, por un lado, lo que es la investigación pragmática, que contabiliza cosas o da cuenta de cuánto se produce de algo o si se produce esto o lo otro, distinta de esta investigación desde las ciencias sociales, donde estamos hablando de representaciones e indagando acerca de las representaciones que siempre son subjetivas en algún punto. Pero, por otro lado, nosotros no leímos toda la investigación. En la investigación está absolutamente fundamentado qué es cada cosa a la que nos referimos. Y esto es solo un extracto a los fines de transmitirla, no se podía transmitir todo, está en el instituto, en el departamento de investigación, así que cuando quieran se puede consultar. Pero por otro lado es esto, me parece que es muy diferente y es una situación inédita la de que alguien, además de ingresar a su análisis, tenga que ingresar conjuntamente, o en realidad un poco más tarde, en nuestro caso, a una institución. Voy a agregar algo incómodo, pero lo voy a agregar porque si vamos a incomodar, incomodemos todos. También en la admisión se ve cuánto poder económico tiene el analista en formación, que también es muy extraño, pero bueno, también es para que lo pensemos. Sí. Bueno, Gregorio Garfinkel. Perdón. Una sola cosita quiero agregar, pero les vamos a pedir a Gabriel que envíe la investigación, en todo caso, a la página, no sé, algún lugar. No, que la busque el que quiera, porque si no vamos a abrumar a todos. Bueno, que la busque el que quiera. Pero quiero decir lo siguiente, y sobre todo a Marta Vergaña, que en este momento está al frente de lo que era antes el Instituto de Formación, ¿no? Que no sé ni cómo se llama ahora, mira. Y es que sobre el final nosotros leímos que se forma una práctica, se forma un miembro para la institución, porque no investigamos Abdeva, justamente, y se forma un trabajador. A mí me parece que esto es muy importante a tener en cuenta en toda la formación. Gregorio Garfinkel. Bueno, sí, me gusta la reunión, pero me gustaría que pudiésemos hablar con mucho más tiempo, mucho más tiempo. Yo hago una diferencia, para mí, sustancial, entre el Freud que se dio cuenta que tenía que hacer un autoanálisis, con lo cual se adelantó a la idea de la complejidad, y el Freud de los anillos. Obviamente, yo por mi edad, por un montón de cosas, ya estoy dentro del rubro de los que aparentemente repiten cosas, pero yo tuve mucha suerte porque yo ayudé a formar APA, después Abdeva, fui 3 veces director del instituto, 2 veces ni me lo propuse ni quise, pero mi mejor experiencia fue viajar a Córdoba, a Rosario, antes que fueran asociaciones, y ayudar a formarlas. Si ustedes creen que yo digo todo esto porque estoy mostrando medallas, no entienden un pepino, ni lo van a entender. Lo digo así, parece soberbia,
Yo tuve una experiencia única en el momento en que se separó APA de Abdeva y que la IPA tuvo que considerarlo. ¿Qué pasaba si los llamados, no importa, candidatos, lo que fuera, querían quedarse en su institución y uno de los que se iba de la institución interrumpía su análisis? Hubo un solo caso, fue el mío, con Rubén Zuckerfeld. Lo digo con todo nombre y apellido porque los dos lo recordamos con mucho cariño. Yo creo que hay analistas que les importa realmente el psicoanálisis. Pero hay psicoanalistas que les encanta el establishment. Es inevitable en todo grupo humano. Como dije, algo que puede parecer, no sé, mandarme las partes ridículo. ¿Cómo? Me llamaron para ser director del instituto. Sí, fue así, porque la primera vez se enfermó recién empezaba Abdeva. Se enfermó Guiar. Y alguien tenía que seguir con eso. La segunda vez yo ni siquiera sabía que había elecciones. Digo todo esto porque quiero contar dos cositas nada más. Yo ni sabía que había elecciones porque en ese momento había cierta politización. Un grupo se llamaba de los lunes, otro de los martes y uno que no era ni lunes ni martes. Un día me llaman los de los lunes y me dicen que estuvieran pensando que querían que yo fuera director de instituto. Yo ni sabía que había elecciones. Al otro día me llaman los de los martes y me dijeron que habían pensado que querían que yo fuera así, director. Bueno, menos mal que al tercer día, cuando iba a dar clase, tropecé con Echegoyen y él me dijo, ¿así que vas a ser director del instituto? Digo, che, ¿pero qué les pasa? Y entonces él me dijo, mira, se conoce que vos trabajaste, sos modesto a tu manera, punto. Acepté, pero entonces, y esto sí quiero decirlo, 2 veces me tuve que bancar al establishment de Abdeva. Y esa fue una. Yo dije, no, un momentito, ¿por qué voy a ser director de instituto si ni siquiera conocen cuál es mi idea de lo que es el director de instituto? Y entonces creí, con toda inocencia, que si yo decía algo así, bueno, cuando llegó el acto eleccionario, todos reunidos, muy formal, se dijo, bueno, ¿quién va a ser director? Yo pedí la palabra, no dejé que nadie me proponga. Y dije que antes de eso quiero que entiendan un poco cuál es mi idea. Y yo dije algo que creí que era lo mejor que podía decir. Dije, yo pensé la relación política y trabajo, y dije, yo no trabajo para la política, mi política es de trabajo. Tenía 100% de votos, cuando votaron tuve 30 y pico de por ciento de abstenciones. Yo dije, yo ni me presento. Berestein, que salía, le pregunté, ¿qué pasó? Y me dice, sos un boludo. ¿Cómo en un acto político vos hablas como en contra de los ofendiste a todos? Mi venganza fue que al próximo año me eligieron de vuelta. A ver, a lo que yo voy me parece excelente. Primero quiero leer la investigación. Segundo, para ser didacta en APA, ayudé a formar APA también. Me entrevistaron todos los didactas juntos, porque se hacía en esa época, 20 y pico de personas. Disparate total. Hoy en día con una cartita uno es didacta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque habría mucho para hablar. Tengo mucha experiencia en eso. Le tengo miedo al establishment. No porque es peligroso, porque impide ser buen analista. Y yo creo que para ser buen analista hay que reunir algunas condiciones. Y está bien hacer entrevistas, pero de una entrevista alguien va a decir si ese va a ser realmente el candidato para que sea un excelente analista. Cuento chino. Los otros días hablé con Robert, y voy a dejar con esto nada más. Hablé con Zuckerfeld, que fuimos los únicos que hicimos esa experiencia de que cada uno estuviera en otra institución. Y nos recordamos con mucho cariño, porque fue un momento fundante lindísimo.
Entonces lo que nos importaba era lo que hacíamos. Entre paréntesis, ¿ustedes consultaron los reglamentos los fundamentos y los reglamentos de la función didáctica y de la formación psicoanalítica de Abdeva cuando se formó Abdeva? Yo creo que no los consultaron. Y no los consultaron porque desaparecieron. A ver, todo esto lo que quiero decir es que me parece fantástico esto. Quiero ver la investigación. Pero por favor, cuando Freud se apioló de que lo que teníamos entre manos no es como cualquier otra disciplina, ese me pareció que se dio cuenta de lo que estaba trayendo y formando. Es un poco lo que Enrique Alba también dijo cuando aclaró una serie de cosas. Perdón, les quiero decir una cosa, no estoy en contra de ninguna de estas cosas. Pero hoy en día, si yo cuando voy a Abdeva y digo que además de ser un analista y que trabajo con pacientes, como etcétera, trabajo con psicoanálisis multifamiliar, un montón, o unos cuantos dicen, esto no es análisis. Con una soberbia. Yo tengo 20 años trabajando en eso. Y trabajo porque es bueno desde el punto de vista social. Trabajamos con 30, 40 pacientes y gratis. Por favor, si alguno cree que yo digo todo Gregorio, esto... Sí, pero te voy a decir una cosa. Me puede costar esto mucho. Pero también para dar una clase me preguntan, quieren saber si yo voy a hablar de tal o cual cosa, la quieren escuchar antes. Vamos, caramba. Cuando se formó el IUSAM, y esto quizás pase lo mismo, me gustó, pero cuando me dijeron que yo, para ser profesor del IUSAM, tenía que hacer un cursito en el IUSAM, dije no. Después de haber sido 3 veces director de instituto, de saber, digo, tengo que creer que el IUSAM no, sino que, digamos, todo el sistema que hay para probar, etcétera, vamos. Recordemos a Freud de verdad. Gregorio, tenemos 2 personas más anotadas y ya Sí, es ya la está, hora. no, sí, no, listo. Bueno, hay mucho para hablar. estaba Eliana Tomaseski también que quería opinar y después Carmen Crespo. Sí, en fin, hay algo que me inquietó porque me problematiza a mí, que es uno de los ítems que ustedes mencionaron, fue el pedido de renovación, de actualización en los seminarios, en las cursadas. Y me quedé pensando en la experiencia que yo tengo, ¿no? Que es que para estar actualizado en la bibliografía, hay que tener a los clásicos, porque ¿qué pasa? Toda la evolución de las ideas psicoanalíticas, inclusive las actuales, parten de los maestros, no hay duda, ¿no es cierto? O sea, a mí me pasa que, por ejemplo, doy artículos de Asbel Arián, de Carlos Mogiansky, sobre, por ejemplo, sobre adolescencia, y si realmente no tienen el basamento o lo básico, digamos, de Freud, en este caso sería Klein, Meltzer, pero bueno, puede ser también con otro autor, Winnicott, Lacan, les resulta chino básico, realmente. Así que me parece que el tema de la posibilidad de que sigan estudiando a los clásicos, que sin duda, no sé si a ustedes les pasará, pero a mí siempre una segunda, tercera, cuarta lectura posiblemente vea cosas que en la primera no vi. En fin, y por otro lado pensaba, hay educación permanente, ¿no es cierto? Una vez que se insertan en la institución, hay cualquier cantidad de ofertas respecto de temáticas de la actualidad que pueden seguir estudiando, en fin, trabajando. Es más, se puede dar a Freud, quizás desde la lectura de Freud que el profesor haga, seguramente va a ser distinta de la lectura de Freud que hagan los alumnos, y desde ese lugar también se puede enriquecer el intercambio con los alumnos. En fin, es algo que
que me pareció interesante poder transmitir, sobre todo por la experiencia que tengo, ¿no? Bueno, gracias, Eliana. Carmen. Hola a todos, me encanta felicitar a Diana y a Isabel y a Santiago por esta investigación. Me parece que una de las cosas importantes es cuántas preguntas y cuántas nuevas investigaciones abre. Y me parece que Abdeva tiene la responsabilidad de tener más grupos de investigación de este tipo para que se genere una masa crítica y que además le demos a la investigación el lugar que tiene que tener en el conocimiento. Y además de la investigación, lo que no quiero es que se cajonee, por favor. Es decir, de esto tiene que surgir líneas de acción. Por ejemplo, yo pensaba, lo que decía Santiago, ¿qué es esto que pasa que Abdeva teniendo prestigio social? Que Abdeva, además, por lo menos creemos nosotros, que es una institución heterogénea y muy amplia y muy dispuesta al cambio, no podamos recoger las inquietudes o los deseos de formarse como psicoanalistas, o no podamos generar deseo de formarse como psicoanalistas. Es decir, algo nos está pasando que las investigaciones pueden ayudar a mirar de alguna manera, no solamente del lado de me parece, sino los números nos dicen tales cosas, entonces en función de eso tenemos que hacer algunos movimientos de cambio importantes. Bueno, les quería agradecer mucho. Gracias, Carmen. Gracias. Ay, perdón, una palabrita más que no me di cuenta de felicitarlas, felicitaciones por la investigación. Un gusto estar con todos ustedes y compartir este material, que es solo una investigación, se limita a eso. Bueno.